Rizul presenta Integrando la Industria. La verdad, ¿quién no quisiera llegar a su casa y que en automático se encendieran las luces y demás sistemas? O que las diferentes áreas de tu planta tengan iluminación inteligente. Sabemos perfectamente que eso y más hoy en día es una realidad, ya sea en nuestra casa y no se diga en las grandes empresas, con la finalidad de hacerlas más eficientes en costos e inteligentes. Pero, ¿cómo lograrlo? Hola, soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria presentado por Rizul. El día de hoy me encuentro nuevamente con un experto en el tema que les comento, el ingeniero Sergio Ferrer, gerente de soluciones de control de Acuity Brands y quien tiene más de 13 años de experiencia en la industria de la iluminación y diseño electrónico. Ingeniero, bienvenido de nuevo a Integrando la Industria, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Paco. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera parte de nuestro podcast. Muchas gracias a ti, ingeniero. Y bueno, hemos hablado, como bien dices en capítulos anteriores, de conceptos de control generales. Pero, ¿puedes platicarnos de cómo lo aterrizamos esto en nuestras instalaciones y gozar de las ventajas de esta tecnología y de sistemas inteligentes? Sí, claro que sí, Paco. Mira, hagamos un poquito de historia antes de comenzar a hablar y vamos a hablar de la evolución de los sistemas de control para poder entender los diferentes tipos de control que existen actualmente, ¿no? Muy bien, ingeniero. A ver, platícanos entonces, ¿cómo empezó a desarrollarse este tema de los controles? Mira, hablemos desde el punto de vista comercial, es decir, desde cuando los controles fueron saliendo al mercado, ¿no? El primero de ellos está catalogado como un sistema centralizado. Es un sistema que comenzó a salir a principios de los años 70 y recordemos que en esa época pues la electrónica no estaba tan avanzada ni era tan económica como era hoy en día, ¿no? Las primeras microcomputadoras comenzaban a salir al mercado y nació la idea de que estas computadoras podían empezar a controlar la luz. Sin embargo, el precio no era tan asequible como lo es hoy en día y el primer intento de hacer esto era tener una computadora centralizada, que en aquellos tiempos era pues relativamente cara, y tenía un sistema de control de relevadores y algunos sensores, y con eso era capaz de poder encender, de apagar, de controlar ciertas luces. Pudiera ser en base a un horario, pudiera ser en base a algún sensor de presencia o algún sensor de iluminación, ¿no? Se llama centralizado porque, bueno, pues todo el cableado de todo el edificio tenía que llegar a este punto en donde estaba la computadora central, ¿no? Todo se tenía que rutear hasta ahí y normalmente pues se ponía junto a el gabinete donde tenemos normalmente los breakers que utilizamos para proteger el mismo sistema, ¿no? Oye, ingeniero, entonces, a partir de este sistema centralizado comienza todo, pero ¿cómo empezó a evolucionar? Bueno, pues a partir de los años 70 comienza la proliferación de los sistemas digitales, cada vez empieza a haber más desarrollo, más de microcontroladores, que es una pequeña computadora en un solo chip eh, para, para operaciones básicas, digamos, ¿no? Continúa reduciéndose el precio, continúa habiendo cada vez más empresas que empiezan a desarrollar esta tecnología y pues por ahí de mediados de los 80 empiezan a salir sistemas de controles independientes o lo que llamamos standalone. ¿Cómo es que pueden hacer estos? Bueno, pues cuando el precio de estos pequeños microcontroladores o microcomputadoras se reduce, entonces ya es factible el no nada más tener un solo sistema centralizado para todo el edificio, sino podemos empezar a distribuir y empezar a tener más microcomputadoras en los diferentes elementos. Entonces empiezan a diseñar lo que son los sistemas de control independientes o standalone, que son capaces de controlar con una pequeña computadora un luminario, por ejemplo. Toma las decisiones locales, se les incorpora algún tipo de sensor, podría ser un sensor de presencia o un sensor de nivel lumínico, y controlan únicamente la luminaria que están controlando ahí. Se diferencia un poco del sistema centralizado, que el sistema centralizado sabe qué está sucediendo con todos los sensores que pudiera haber o con todas las luminarias y puede tomar unas decisiones globales sobre todos ellos. El standalone no es así y el standalone solo va a poder tomar decisiones sobre la luminaria en la que está montado ese sensor, ¿no? Y lo permitió, bueno, pues digamos que la expansión
de los sistemas digitales y la reducción en sus precios, ¿no? Y precisamente hablando de la evolución en la electrónica a lo largo de los años y que cada vez va más rápido, suponemos que esta misma evolución también ha beneficiado a esta tecnología, ingeniero. Sí, desde luego. Mira, si bien esos sistemas funcionaban, aún estaban limitados en cuanto a sus capacidades. Y la inteligencia que tenían para poder tomar decisiones no era tan amplia o tan completa como lo puede ser hoy en día, ¿no? Entonces, el desarrollo siguió por varios años y más o menos a mediados de los 2000 empezó a haber ya comercialmente muy disponibles sistemas de control en red. ¿Qué es lo que sucedía? Que estos sistemas standalone o independientes que hablamos al principio, para poderlos hacer más inteligentes y a la misma vez más poderosos, digamos, surgió la idea de interconectarlos entre ellos. Que los diferentes microcontroladores o microcomputadoras que tenían los luminarios, los sensores, las botoneras, pudieran hablar entre ellos para ahora coordinar y tomar acciones y decisiones mucho más inteligentes. Entonces, en esa época, pues era la época de las comunicaciones alámbricas. Si podemos recordar, en aquellas épocas íbamos nosotros de visita a alguna empresa o íbamos a algún café y lo que teníamos que buscar era un cable de Ethernet para conectar nuestra computadora. Eso era lo que era viable económicamente en esas épocas y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Entonces, se propuso el interconectar todos estos dispositivos que se tenían con un cable. Generalmente era un cable categoría 5, similar al que usamos para conectar las computadoras, y con eso todos los dispositivos se podían hablar. Si el sensor de ocupancia detectaba algo, antes de encender la luz, por ejemplo, se comunicaba con el sensor de nivel lumínico y en ese momento decía, oye, hay alguien, pero dime qué nivel lumínico hay para saber si necesitamos encender la luz. Entonces, en ese momento empezaron a hacer sistemas más inteligentes y más precisos. Ya no encendían la luz únicamente cuando detectaban presencia, sino ahora encendían la luz cuando detectaban presencia y el nivel lumínico de luz natural era insuficiente, por ejemplo, ¿no? Si el usuario presionaba una botonera, esa botonera también se comunicaba con los luminarios y con los sensores que ya estaban en ese espacio, en esa oficina, y decían, está muy bien lo que ustedes están detectando, pero en este momento le vamos a hacer caso a lo que el usuario quiere. Ahorita nos vamos a poner en modo manual y vamos a atenuar al nivel que el usuario quiere, ¿no? Entonces, los sistemas empezaron a ser más inteligentes, empezaron a poder incorporar no solo una estrategia de control, sino varias estrategias de control, haciéndolos por un lado más eficientes. Significa que van a poder matar más desperdicios, que es lo que hemos estado hablando desde el principio de estos podcasts, y también van a poder generar un mejor confort, porque las decisiones que van a poder tomar las toman ya en conjunto diferentes dispositivos y no uno solo. Oye, ingeniero, realmente qué interesante. Pero de esto, pues ya tiene más de 10 años. ¿Cómo ha ido evolucionando entonces esta tecnología hoy en día? No, bueno, pues eso es muy interesante, ¿no? Ahora llegamos a una oficina, llegamos a un café, ¿y qué es lo que pedimos, Paco? La clave de Wi-Fi, ¿no? Todos queremos conectarnos con la clave de Wi-Fi porque ahora ya estamos en la época de las comunicaciones inalámbricas, inclusive comunicaciones de alta velocidad. Hoy no se diga, podemos conseguir unos audífonos Bluetooth de muy bajo precio, ¿sí? 300, 500 pesos los podemos llegar a obtener. Y haciendo uso de diferentes tecnologías, de Bluetooth, de Wi-Fi o de otros estándares inalámbricos, ahora podemos tener comunicación inalámbrica entre estos dispositivos que nos van a simplificar muchísimo la instalación. Desde un punto de vista funcional, un sistema de control en red alámbrico y un sistema de control en red inalámbrico pueden tomar la misma calidad de decisiones y pueden tomar las mismas acciones. Sin embargo, el sistema de control alámbrico pues tiene una pequeña desventaja y eso es al momento de instalarse. El requerir este cable adicional de comunicaciones que tiene que ir entre todos los dispositivos de la botonera hacia el sensor de presencia y luego hacia el sensor de iluminación y luego hacia las 4 luminarias que puedas tener en una oficina, incrementaba tanto la inversión para un sistema de control en un edificio
como también el tiempo de instalación y en cierto modo también los problemas, ¿no? Cuando ese cable llegaba a fallar no era tan fácil detectar en dónde se estaba teniendo pues este problema. Ahora podemos tener las mismas ventajas que tiene este sistema de control en red, pero ahora con un sistema totalmente inalámbrico. Con eso vamos a matar este cable que dependiendo del tipo de proyecto era a veces pues prácticamente inviable o imposible poderlo poner, ¿no? Imaginemos una industria que tiene luminarias a 12 o 15 metros de altura y que ya está operando, por ejemplo, esa empresa. Imagínense tener que agregar este cable de comunicaciones a esas alturas, con plataformas especiales, en horarios muy restringidos de trabajo, pues muchas veces ese tiempo adicional que requería la instalación y esos costos adicionales de instalación, pues no ponían al proyecto en un punto donde los usuarios realmente estuvieran dispuestos a hacer todo este trabajo extra, ¿no? Imagínense también, por ejemplo, una edificación ya existente en donde ya hay una tubería para el cable eléctrico, pero el cable de control no se puede meter en esa misma tubería. Como son señales mucho más pequeñas, tiene que tener otra tubería. Y si ya es una oficina que está operando, por ejemplo, tener que ranurar las paredes, tener que abrir la tabla roca para poder este cable adicional, pues no era muy práctico, ¿no? Entonces, a pesar de que estos sistemas de control, pues desde mediados de los años 2000 ya estaba disponible, pues su proliferación no fue como se esperaría por estos pequeños inconvenientes que tenía, ¿no? Ahora que ya estamos en la parte inalámbrica y que podemos replicar todos esos beneficios y todas esas capacidades e inteligencia de un sistema de control en red, pero ahora de manera inalámbrica, pues hemos visto que desde hace 3, 4 años el boom se está dando, ¿no? Porque ahora tenemos todos los beneficios y prácticamente pudimos matar el problema del cableado, ¿no? Ahora estos nuevos sistemas inalámbricos, el único cableado que requieren es el cableado de alimentación, que ese de cualquier manera ya cualquier luminaria normal lo trae, no hay que hacer cableado adicional, y los sensores y las botoneras pueden inclusive llegar a ser de baterías, con lo que se puede controlar sin tener que tener cableado adicional. Inclusive es realmente fabuloso que ahora ya hay equipos que inclusive estas baterías les pueden llegar a durar 5 o hasta 10 años en algunos casos, ¿no? Entonces, la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo y el llevar esto inalámbrico a todas nuestras vidas, pues la parte de iluminación no se iba a salvar, ¿no? Afortunadamente también llegó ahí la parte inalámbrica y con esto ya podemos tener ahora sistemas en red de control sumamente sencillos de instalar, prácticamente a un costo de instalación de lo mismo que un sistema de iluminación tradicional sin control, y la mayor ventaja es que también los problemas de operación se reducen, ¿no? Porque ahí no hay problemas de cableado, problemas de que no hay comunicación por algún cortocircuito en el cable o tal vez por un falso contacto. Como todo es inalámbrico, siempre y cuando los dispositivos estén dentro del alcance de la red, todo va a funcionar de maravilla desde el principio, ¿no? Y otra parte que es muy importante es que es sorprendente que estos sistemas inalámbricos ahora han avanzado y han proliferado tanto que prácticamente cuando hablamos de precio de componentes, un sistema alámbrico y un sistema inalámbrico están en el mismo rango de precios aproximadamente, ¿no? Realmente el porcentaje de inalámbrico es muy, muy pequeño. Y eso sin considerar todo el tiempo de instalación adicional, todo el cableado y toda la ductería adicional que pudiera necesitar un sistema alámbrico. Si los comparamos el costo total, pues definitivamente hoy en día un sistema inalámbrico se va a llevar de calle a un sistema alámbrico. Definitivamente entonces es una tecnología eficiente y estratégica, y tú la mencionas mucho. Platícanos qué son las estrategias de control para entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Ok, bueno, mira, las estrategias de control son diferentes acciones, diferentes dispositivos y diferentes secuencias de operación que vamos a poner para que nuestro sistema de control provea eficiencia, para que elimine los desperdicios y para que provea una iluminación de calidad y confortable a las personas, ¿no? A ver, ingeniero, entonces me habías dicho que son realmente las básicas son 10 estrategias de control, ¿verdad? ¿Puedes Es platicar? correcto. ¿Nos puedes platicar de ellas?
Sí, desde luego. Mira, las 10 no son las únicas que pueden existir, pero digamos que son las más comunes que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar de las primeras 3, las que son, digamos, las más básicas y la que la mayoría de nuestros escuchas van a estar más familiarizados, ¿no? Entonces, vamos empezando por ellas, ¿no? La primera de ellas, bueno, pues es la calendarización o temporización. Ya existen ciertos timers que a lo mejor podemos encender la luz y en vez de dejar el botón encendido permanentemente, pues le ponemos un cierto tiempo para que automáticamente se apague, ¿no? Entonces es un sistema de control independiente que nada más va a afectar un solo circuito, que no tiene comunicación con otro sistema, pero digamos que por lo menos esa ya es una estrategia de control, ¿no? Una estrategia de control muy, muy básica. Puede ser un poquito más avanzada, siendo que no nada más controle un cierto tiempo, sino que también tenga un reloj astronómico. ¿Qué me refiero? Que a lo mejor lo puedes programar para diferentes días de la semana, que automáticamente encienda las luces o automáticamente apague las luces, ¿no? Y inclusive dependiendo del día de la semana o del día del mes o de algún día en particular del año, ¿no? Entonces, esa es como una de las primeras estrategias de control, ¿no? La calendarización. La segunda de ellas es el control de ocupación. ¿Esto qué es? Bueno, pues es agregar un tipo de sensor a los espacios para que midiendo ciertas variables, digamos, ambientales del espacio, podamos inferir si hay alguna persona utilizando el espacio o si el espacio se encuentra totalmente vacío, ¿no? Este tipo de sensores pueden ser de diferentes modalidades, pues el más común es el sensor pasivo infrarrojo, que lo que va a estar haciendo es a través de unos lentes de Fresnel, va a estar midiendo las diferencias que hay en el contenido de luz infrarroja en la habitación y en base a eso va a estar asumiendo si hay gente o no. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los cuerpos emitimos, tanto los vivos como inclusive los inertes, emitimos cierta radiación infrarroja, esa es la que está midiendo el sensor y en base a eso va a determinar o va a tratar de asumir si hay alguna persona en la habitación o no. A veces para hacer estos sensores un poco más inteligentes se les puede agregar un sistema ultrasónico que también nos puede ayudar a detectar o inclusive un sistema de microphonics, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? ¿Qué inteligencia es lo que le va a agregar al sistema de control esta estrategia? Bueno, pues cuando detecta que ya no hay personas en la habitación, pues automáticamente atenúa las luces o inclusive las apaga, ¿no? Ese es el segundo estrategia de control. Ahora vamos a hablar la tercera de ellas, que es el aprovechamiento de luz natural, y esto lo hacemos a través de una fotocelda. Para esto vamos a incorporar un sensor de luz visible y vamos a medir el nivel de luz visible que hay en una habitación. Lo podemos implementar esto desde luego únicamente en habitaciones que tienen un aporte de luz natural, como puede ser una ventana o como puede ser pues un domo prismático en el techo, ¿no? También se puede implementar en donde más hay luz natural, bueno, pues en el exterior, ¿no? Entonces, en esos casos podemos agregar un sensor de nivel lumínico que nos va a ayudar a tomar las decisiones. A veces puede ser que yo puedo entrar a una habitación o una persona entra a la habitación y el control de ocupación dice, entra una persona, vamos a encender la luz. Pero si se puede coordinar con el sensor de aprovechamiento de luz natural y resulta que por la ventana está entrando la suficiente luz, pues van a mantener la luz artificial apagada porque realmente no es necesario, ¿no? Entonces, ese es el tercer estrategia de control que se tiene, que también es pues relativamente conocida. Y déjame decirte que esta estrategia de aprovechamiento de luz natural ha venido reemplazando también a lo que es la calendarización que hablé al principio, ¿no? La calendarización, por su naturaleza, si yo quiero controlar, por ejemplo, unas luminarias de alumbrado público en exterior, me va a generar aproximadamente un desperdicio de un 10 a un 15%, por lo menos durante la mitad del año. Entonces ahí el sistema de aprovechamiento de luz natural me puede ayudar a sustituir el sistema de calendarización de una manera mucho más eficiente. Muy interesante, ingeniero. Entonces, de estas 10 llevamos 3, calendarización, control de ocupación y aprovechamiento de la luz natural. ¿Cuáles son las otras 7, ingeniero? Platícanos. Muy bien, Paco. Bueno, pues ahora hablemos de lo que es el control manual y el ajuste por tipo de actividad, ¿no? Aquí hay una situación que probablemente a muchos nos haya sucedido ya,
A veces estamos trabajando en nuestra computadora y resulta que hay un luminario detrás de nosotros. Un luminario que viene y se nos refleja en la pantalla y que en vez de proporcionarnos una iluminación adecuada para trabajar, lo único que hace es que nos entorpece. No nos deja ver, el reflejo no nos deja leer bien las letras, ¿no? Y todos hemos querido poder querido poder ir a apagar ese luminario en particular o simplemente reducirle la intensidad lumínica. Eso es lo que un control manual y ajuste por actividad nos va a permitir hacer, ¿no? Es curioso porque a veces sobreiluminamos, como en este caso para la actividad que estamos haciendo, estamos consumiendo más energía de la que realmente deberíamos de estar consumiendo y aparte nos está generando un perjuicio porque no necesitamos tanta luz, ¿no? Cuando yo puedo hacer un ajuste por control manual, pues el usuario se puede parar y ajustar la luminaria como le sea más conveniente para la actividad particular que tenemos pues en ese momento, ¿no? Ahora, hablemos otro tema muy importante que es el ajuste por sobreiluminación. Hablemos qué es lo que sucede cuando vamos a generar un nuevo proyecto de iluminación, ya sea tanto para un edificio nuevo o inclusive para un edificio existente, ¿no? Queremos reemplazar las luminarias o queremos poner luminarias nuevas o las primeras luminarias en un edificio nuevo y vamos a consultar a alguno de los fabricantes para ver cuál luminaria sería adecuada. Cuando hacemos, por ejemplo, nuestro estudio lumínico, hacemos un cálculo y a lo mejor el cálculo nos arroja que necesitamos 27,000 lúmenes en la luminaria para iluminar adecuadamente ese espacio. Vamos y consultamos el catálogo del fabricante y resulta que no hay de 27,000 lúmenes, o hay de 24,000 o hay de 30,000. Si yo pongo la de 24,000, ¿qué es lo que va a suceder? Que mis niveles lumínicos van a estar por debajo de lo que requiero y por tanto no voy a estar cumpliendo la norma. Entonces con eso me queda totalmente descartada la luminaria de 24,000 lúmenes. ¿Cuál es la única opción que tengo? Bueno, pues es ponerla de 30,000 y esa es la práctica más común que se hace hoy el día. No hay otra opción. Pones la de 30,000, ya vas a cumplir con la norma, pero sin darte cuenta estás generando un desperdicio por sobreiluminación de tal vez de un 10 o inclusive hasta un 15%. ¿Y por qué periodo de tiempo lo estás generando? Por absolutamente toda la vida del proyecto. Siempre que tú tengas tus luminarias encendidas vas a estar generando esa sobreiluminación. ¿Okay? Entonces, con un sistema de control que es capaz de atenuar las luminarias, lo que yo voy a poder hacer es que voy a diseñar con el sistema o ajustar estas luminarias para que en vez de que operen a los 30,000 lúmenes, voy a hacer que operen realmente a los 27,000 lúmenes. Con eso voy a proporcionar la cantidad de iluminación deseada, la que me arrojó el estudio de iluminación, sin generar ningún desperdicio adicional, ¿no? Entonces, esta estrategia de control para mí es fabulosa, me encanta y la verdad es que proporciona muy, muy buen ahorro. ¿Okay? ¿Qué otra podemos agregar aquí? Bueno, pues vamos a hablar ahora sí de la calendarización. Pero ahora la calendarización la vamos a utilizar para un propósito mucho más inteligente que simplemente encender las luces a un cierto horario y apagarlas a otro cierto horario, ¿no? Vamos a hablar de perfil. ¿Qué es un perfil de control? Un perfil de control son los diferentes parámetros a los que tenemos programados nuestros diferentes elementos. Por ejemplo, las luminarias, cuál es el porcentaje máximo a las que vamos a dejar que enciendan, los sensores de ocupación, a qué nivel vamos a atenuar las luminarias cuando no haya nadie y después de cuántos minutos se van a apagar estas luminarias, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de los parámetros que van a estar dentro de un perfil. Dependiendo de cómo ajustemos estos parámetros, nuestro sistema de control va a ser o más ahorrador o, por el otro lado, pues tal vez más confortable, ¿no? Normalmente siempre hay un punto ahí donde tenemos que balancear en los dos. Pero ¿qué tal que en cierto momento pudiéramos tener ambos, los beneficios de ambos? Y ahí es donde un perfil calendarizado va a funcionar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en un sistema de control de este tipo? Pues voy a poner un perfil de control con unos parámetros mucho más confortables en el momento en el que las oficinas o las instalaciones están ocupadas, por ejemplo, a lo mejor en un horario de 8 a 5, digamos. Y después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día voy a utilizar un perfil de control mucho más agresivo, ¿sí? Un perfil donde las luces se apaguen mucho más rápido cuando no detectan gente, en donde el porcentaje de atenuación sea mucho mayor
Y entonces este perfil lo voy a calendarizar para que se active automáticamente dependiendo la hora del día o inclusive el día de la semana, ¿sí? Entre semana voy a poner de 8 a 5 el perfil pues más adecuado para generar un ambiente de competitividad, de calidad y de confort en las oficinas, y de las 5 a las 8 de la mañana, al igual que todo el sábado y el domingo, voy a activar automáticamente un perfil pues mucho más agresivo en este tema, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de las estrategias de control muy interesantes. Bueno, hablemos de dos más que para mí también son muy interesantes, ¿no? El tope de consumo en hora pico. Esta es otra estrategia de control que a mí me gusta mucho y que nuestro país aplica perfectamente, porque todos sabemos que la tarifa eléctrica, principalmente para uso industrial, inclusive para uso comercial, pues está tabulada. ¿Qué significa? Que es una tarifa en donde los kilowatts no cuestan lo mismo a lo largo del día. Y eso nos llevó a generar una estrategia de control muy interesante. ¿Y qué es lo que hago con esta estrategia de control? Que en el horario pico, en donde los kilowatts son más caros, pues entonces voy a activar un perfil mucho más agresivo para reducir el consumo en esos horarios donde los kilowatts son más caros. Si bien son los mismos kilowatts, pero son kilowatts que finalmente la CFE nos está cobrando a un precio mayor. Entonces, voy a preferenciar el ahorro en esos horarios para generar un ahorro adicional, ¿no? Y como les dije, esta estrategia no está peleada con todas las demás, sino que opera en conjunción con todas las demás y cada estrategia va aumentando los ahorros, ¿no? Ahora, finalmente, el último de estas estrategias básicas es lo que es el control de contactos. Hay muchos aparatos que utilizamos en nuestras empresas que muchas veces se quedan encendidos toda la noche, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Un despachador de agua, de estos que enfrían y calientan el agua para el café, una cafetera, una impresora, las fotocopiadoras, no se diga, los reguladores de las computadoras, inclusive los monitores, que muchas veces se quedan encendidos durante toda la noche y nos están generando un consumo adicional. Si bien tienen un modo de ahorro de consumo, pero aún así siguen consumiendo. Normalmente no hay alguien encargado de apagarlos y muchas veces pues se quedan ahí encendidos consumiendo poquito, pero ya cuando sumamos todas las horas de la noche a lo largo de los años, resultó que eso ya no fue tan poquito. Inclusive se puede comparar muchas veces a los ahorros que podemos hacer con un proyecto de iluminación. Entonces, ya que tenemos un sistema de control de iluminación y que ya tenemos todo un sistema de control en red, pues es muy sencillo también integrar el control de estos contactos. Es poner un pequeño dispositivo en cada uno de estos circuitos que queremos apagar automáticamente y con un perfil de calendarización o inclusive con los mismos sensores de ocupación podemos mandar a apagar todos estos circuitos y todos estos dispositivos durante la noche para ahorrar, ¿no? E inclusive sin matar lo que es el confort. Si la gente entra a trabajar a las 8 de la mañana, puedo volverlos a encender a las 7 de la mañana, por ejemplo, para que el café esté listo y el agua ya esté fría y caliente a la hora que llega la gente. Oye, ingeniero, nos quedan todavía dos, ¿verdad? Dos estrategias más. Así es, nos quedan tres. No son muy comunes, pero la verdad es que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas es la integración de nuestro sistema de control en nuestra computadora personal. Y eso es realmente fundamental y muy importante. Yo creo que todos en nuestra vida profesional hemos escuchado esa premisa de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, para poder realmente eficientar todo este proceso de control de la iluminación, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a integrar nuestro sistema de control a una computadora personal. Eso nos va a permitir poder generar diversos reportes de los consumos que estamos teniendo y en base a eso darnos cuenta si los perfiles y las estrategias de control que decidimos implementar en nuestra compañía están siendo las adecuadas. ¿Por qué digo que las estrategias de control que decidimos implementar? Es muy difícil que podamos tener las 10 o 12 estrategias en una sola compañía. Esta integración en computadora personal es una de las últimas estrategias que es fundamental para poder optimizar al máximo nuestro sistema de iluminación, ¿no?
Tiene que ver obviamente también con el monitoreo de consumo y también nos va a permitir monitorear el estado de nuestra red en cualquier momento. Ahí yo puedo ver si algún sensor está detectando presencia en alguna de las oficinas, puedo ver el nivel lumínico que están midiendo los sensores de luz natural, por ejemplo, y también puedo ver por grupo de luminaria o incluso por luminaria independiente cuál luminaria está encendida o cuál luminaria está apagada, ¿no? Y el último que voy a hablar por el día de hoy es la integración a BMS. Esa es una parte muy interesante. ¿Qué es BMS? BMS son las siglas en inglés para un Building Management System. Es un software que va a permitir integrar todos estos sistemas, lo hace a través de diversos protocolos y uno de los protocolos actualmente más usados para este propósito, bueno, pues es el BACnet. Y ese protocolo lo podemos implementar precisamente con nuestro sistema de iluminación. Con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas tan increíbles como que si ya apagamos la luz de una oficina porque ya detectamos que no hay nadie, pues también a través de este BMS le avisamos al sistema de aire acondicionado para que también apague la climatización de esa oficina y los ahorros todavía sean mayores, ¿no? Pero bueno, como hemos visto aquí, y yo quiero hacer hincapié en este tema, es que cada uno de todos estos estrategias de control aporta reducciones importantes en los desperdicios, ¿no? Un sistema de control en red es capaz de integrar a inclusive todos ellos para una operación simultánea y llegar a tener resultados excepcionales de ahorro, de seguridad, de confort. Y precisamente a ello voy, ingeniero. Ya nos queda claro cuáles son esos beneficios directamente en nuestras instalaciones con los sistemas de control en red. Ahora cuéntanos cómo los aterrizamos estos sistemas en nuestros equipos, en nuestros componentes. Paco, pues qué más yo quisiera, pero la verdad es que siempre me excedo en el tiempo de mis presentaciones y ahora pues no ha sido la excepción. Sé que este podcast ya lo extendimos unos minutos más de lo que debiéramos. Sin embargo, con mucho gusto vamos a hablar de ello en la cuarta parte de nuestro podcast y pues invitamos a todos nuestros amigos que vengan a buscar nuestro siguiente podcast y bueno, pues obviamente va a ser publicado en estos meses de verano del 2021 también. Muy bien, pues ya queda formalmente la invitación a que grabemos este siguiente tema. ¿Te parece, ingeniero? Perfecto, muy bien, Paco. Ingeniero Sergio Ferrer, te agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes. Compártanos tus dudas y sugerencias al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Te recuerdo que los esperamos cada viernes en nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.